Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir una meditación de la palabra de Dios en este día domingo 7 de febrero año 2021. Como siempre, esforzándonos por subir la clase de dominical y también las clases de los jueves por internet, porque no podemos reunirnos como nosotros normalmente acostumbramos en la iglesia. En la iglesia solo nos reunimos alrededor de 30 a 45 minutos con una enseñanza de unos 10 minutos, 15 minutos más o menos, por la situación de la pandemia. Entonces procuramos subir las clases a través de este medio para que usted allá en su casa pueda escucharlas completamente y aprender de la palabra de Dios. Bien, hoy tenemos la lección 23 para el 7 de febrero del año 2021. El tema de hoy es Jesús revela su divinidad. La verdad central dice: Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad. El texto a memorizar de hoy está en Marcos 8:29, que dice: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Oremos antes de iniciar. Padre Santo que estás en el cielo, Jehová Dios, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor, de buscar tu rostro, Señor, en esta mañana, con el interés, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido que tú abras el entendimiento de cada uno de los que van a escuchar esta clase. Abre principalmente mi entendimiento, Señor, y úsame en esta hora para transmitir a tu pueblo, Señor, las palabras que tú deseas que ellos escuchen, Señor. Escríbelas en sus corazones y permítenos, Padre Santo, luchar cada día fuertemente para practicar tu palabra. Desde ya te pido, Señor bendito, cualquier necesidad de paz en el hogar, Señor, en el trabajo, en el vecindario. Te pido, Señor, por cualquier necesidad económica que haya, por cualquier problema de salud, Padre Celestial. Sé tú, Señor bendito, en el nombre de Jesús, resolviendo esos problemas, esas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en ti confiamos, Señor, y por eso te buscamos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, el tema de hoy dice: Jesús revela su divinidad. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si el enemigo, que Dios lo reprenda, hubiera estado 100% seguro de que aquel niño que estaba naciendo allá en Jerusalén era Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Si, sin lugar a dudas, sin la duda más mínima, el enemigo hubiera sabido que este bebé que estaba naciendo ese día, de su madre María, de su padre José, este bebé era el Hijo de Dios, seguramente la persecución hubiera sido más fuerte. Seguramente Dios hubiera tenido que intervenir de maneras más fuertes de lo que lo hizo en ese momento. Usted sabrá la historia de cuando Jesús nació. ¿Se acuerda usted cómo Herodes, el que estaba a cargo de ese territorio en ese tiempo, manda a matar a todos los niños? ¿Se imagina usted, verdad? La persecución hubiera sido peor para ellos. Porque, mire, normalmente cuando nace un niño y el enemigo ve que este niño o esta niña que ha nacido trae un ministerio bien fuerte para la obra de Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible por influenciar espiritualmente a este niño o esta niña. Va a hacer todo lo posible por destruir ese hogar. Porque destruyendo un hogar, dividiendo el hogar, el enemigo tiene muchas probabilidades de destruir a los hijos que nacieron fruto de ese matrimonio. Por eso los padres debemos tener mucho cuidado de nuestros hijos.
Dice la palabra de Dios que aquel que no cuida de los suyos, mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en ese momento? Que nosotros como cristianos debemos cuidar sobre todo a aquellos que son nuestros hijos, para ser verdaderos cristianos. Porque mire, el enemigo, entre tantas situaciones, ¿verdad? Pero entre tantas, el enemigo va a tratar de destruir a aquellos niños, a aquellas niñas que traen un ministerio bien fuerte en la obra de Dios. Por eso tenemos que cuidar de nuestros hijos. Ahora bien, yo estoy seguro que la persecución hacia Jesús, María, José hubiera sido algo peor. Imagínense usted lo que sucedió. Mataron a todos los niños. La persecución hubiera sido peor de lo que fue. Si se hubiera sabido, si las personas de esa época hubieran sabido verdaderamente que Jesús era el Mesías, lo es todavía, ¿verdad? Pero le hablo 2021 años atrás. Si los fariseos, sacerdotes, los escribas, los religiosos, los gobernantes judíos de esa época hubieran sabido que Jesús era el Hijo de Dios, verdaderamente era el Mesías enviado por Dios, creo yo que no lo crucifican. Creo yo que lo hubieran puesto por rey, por su gobernante, bueno para ellos, malo para nosotros, porque a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos la entrada al trono de la gracia. A través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros, como no judíos, como gentiles, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Y como dice la palabra, y como hijos, también herederos de todas las promesas de la palabra que la palabra de Dios tiene para los hijos de Dios, como a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesús mantuvo bastante en secreto el hecho de quién era Él. Él lo mantuvo bastante en secreto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo mantuvieron bastante en secreto la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. María sabía algo de esto, pero fíjese que no lo tenía tan claro. Ella sabía de la divinidad de Jesús. Ella sabía del gran poder que se manejaba en Cristo Jesús. Por eso usted la encuentra allá en las bodas de Canaán, cuando ella viene. Usted si examina un poquitín así a profundidad ese pasaje, a ella le dicen que no hay vino. Ella de alguna manera se entera que el vino se había acabado. Entonces ella va, trasládese usted a ese momento y vea usted la plática que ellos tuvieron. María va con Jesús y le dice: se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Ella no le dice nada más. Nada. Ella no se pone en alegatas con su hijo. Ella no se pone a decirle nada.Ella solo le dice: vos vení. ¿Qué pasó? Le dice: acércate. Fíjate que no hay vino. Y él se pone a decir cosas, ¿verdad? Ella no le contesta nada, no le dice nada. No se ve que siga platicando con él. Al parecer ella solo le dice: se acabó el vino. Él le dice lo que le dice. Ella se da la vuelta sin contestarle nada. Se dirige a los sirvientes y les dice: vayan con Jesús. Él les va a decir lo que tienen que hacer. O sea, ella sabía, María sabía que Jesús tenía poder para resolver ese problema del vino. Usted sabe, ¿verdad? Jesús lo resuelve. Ahora, dice la palabra de Dios que María, todas estas cosas maravillosas que sucedían alrededor de Jesús, Lucas 2:19, dice la palabra de Dios que ella todas estas cosas las guardaba en su corazón y las meditaba. Ella a pesar de haber sido contactada directamente por Dios, ella no tenía así tan clara la persona, de quién era la persona de Cristo Jesús. Ahora, hasta este momento que estamos meditando el día de hoy, Marcos 8 y 9, es que Jesús se revela así claramente. Marcos 8 y 9, Mateo 8 por ahí, Jesús empieza a revelarse de una manera full, así total. Vea usted cómo les dice aquí a sus discípulos. Marcos 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo,
Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús se da cuenta, Jesús tratando de que no se riegue tanto ese conocimiento, porque él tenía un propósito que cumplir y corría el riesgo de que si esto se sabía, corría el riesgo de que su propósito final no se cumpliera. Ahora, algunos en esa época, pensaban que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. ¿Se acuerda que esta era la creencia de Herodes? Herodes decía: ese es Juan, porque Herodes había visto el gran poder de Dios que se manejaba a través de la persona de Juan el Bautista. Y si ustedes se acuerdan cómo Herodes fue seducido por su hijastra, su ahijada, no sé cómo se dirá la palabra, pero no era hija de él, era su ahijada, era hija de su esposa, de su segunda mujer. Fue seducido por ella para quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Pero Herodes tenía cierto respeto hacia la persona de Juan, y ahora que miraba que en Jesús se movían una gran cantidad de poderes, él pensaba: Juan el Bautista resucitado y va a buscar su venganza y viene tras de mí, ¿verdad? Y esa era una pena que tenía él. Eso decían, algunos decían que Jesús era Elías, otros decían que era alguno de los profetas que había renacido, etc. Ahora, este dilema continúa hasta el día de hoy, porque ¿usted ha escuchado que dice la gente que es Jesús? ¿Ha escuchado que algunos dicen, por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesús fue un gran profeta? Un gran profeta, no tan grande como Mahoma, según los musulmanes, no tan grande como Mahoma, pero fue uno de los grandes profetas de la antigüedad. Hoy igual algunos dicen que fue un gran profeta, otros dicen que fue un gran hombre, otros dicen que Jesús fue un revolucionario. Eso es lo que dicen, pero para saber verdaderamente quién fue Jesús, lo mejor sería que nosotros averiguáramos quién decía Jesús que él era. Cuando nosotros nos vamos a investigar quién decía Jesús que él era, entonces nosotros vamos a saber verdaderamente quién era Jesús. Vale. Fíjense que en Juan 8:58 Jesús le dice a los que lo escuchaban: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así les digo a Jesús. En español, esto traducido a Reina Valera del 60, a esto se le pierde bastante significado, porque, o sea, esta palabra yo soy la usamos comúnmente, ¿verdad? Yo soy fulano de tal. Yo soy el padre de esta casa, ¿verdad? El padre de familia. Yo soy el esposo de fulana de tal. Yo soy esto, yo soy el otro. Pero en hebreo, la palabra que Jesús usa al decir yo soy, si no me equivoco, es la palabra egoimen. Pero les digo algo, la palabra que Jesús usa exactamente cuando dice yo soy, era una palabra que hacía, sí, egoimé, es una palabra que hacía señalización directa al yo soy que Dios dice, que Dios Padre dice en el Antiguo Testamento. Cuando Elías le dice a Jehová Dios: si me preguntan quién eres tú, ¿qué les diré? Y el Padre dice: yo soy, diles que yo soy. Ese yo soy, esa palabra yo soy, es la que Jesús utiliza exactamente cuando le habla a los que lo estaban escuchando en este momento, cuando les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire, si pudiéramos traducir directamente al español esta conversación, Jesús hubiera dicho: miren, antes de que Abraham fuese, yo soy Jehová Dios. O sea, en español, si Jesús nos hubiera estado hablando a nosotros, Jesús nos hubiera dicho así: yo soy Jehová Dios.
Fíjese, ¿por qué les digo yo esto? Porque cuando los judíos de ese momento escucharon que Jesús dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿sabe qué hicieron? Dice Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué lo querían apedrear? Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque Jesús había dicho en ese momento, yo soy Dios. Eso fue lo que Jesús dijo en ese momento. Por eso lo querían apedrear. Ahora, para los judíos era ofensivo que Jesús se llamara igual que Dios, se llamara a sí mismo como Dios. Por eso fue que lo querían apedrear allá en Juan 8:58-59. Ahora usted va a ver Juan 8:30, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual que Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso le dijeron. O sea que cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, les estaba diciendo, yo soy igual que Dios. Imagínese, usted hace esta pregunta, ¿quién va a entender mejor la conversación de ese momento? ¿Nosotros o los que estaban presentes en ese momento? Definitivamente, los que entendieron mejor esa conversación fue los que estaban presentes en ese momento. Y por eso fue que ellos querían apedrear a Jesús. Así que se presenta a Jesús como yo soy, como yo soy Dios. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo. En otros pasajes de los evangelios se ve que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo en español es la palabra Mesías. ¿Qué significaba esto para ese momento? ¿Qué significaba el Mesías? ¿Qué significaba el Cristo? Para los judíos de ese momento significaba el elegido por Dios, el que Dios había mandado para dar salvación. Y no solo eso, sino que el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y Jesús, ustedes dense cuenta cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo. Jesús no lo desmiente. Jesús no le dice, cállate Pedro, vos estás equivocado. Sino Jesús se lo afirma al decirles, miren, no le vayan a decir de esto a nadie. Porque usted ya sabe que lo que Jesús quería era no estropear el plan. Ahora la pregunta, ya ve usted que Jesús no se presenta a sí mismo como un buen hombre, como un gran profeta, como alguien a quien imitar, mucho menos como un revolucionario. No, Jesús se presenta a sí mismo como Dios. Pero lo más importante de esto sería, para usted que me está escuchando, ¿quién es Jesús? Si usted a mí me dice Jesús fue un gran profeta, sí, pero no. Si usted me dice Jesús fue un revolucionario, sí, pero no. No, realmente él no es. Sí fue algo de revolucionario, fue algo de profeta, sí fue alguien digno de imitar, pero no es ese el enfoque que Jesús quería dar a sus discípulos. Mire, si usted me dice que Jesús es Dios, yo le digo sí, eso es cierto, pero si realmente entendemos que Jesús es Dios, vamos a llegar a la conclusión de que debemos esforzarnos por imitarlo, de que debemos esforzarnos por cumplir con su palabra. Pero cuando nosotros verdaderamente creemos que Jesús es Dios, nos damos cuenta que debemos poner nuestra confianza totalmente en su plan, en su obra allá en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. Cuando nosotros realmente creemos que Jesús es Dios. Y Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Sabe por qué Jesús le pregunta a sus discípulos? Porque Jesús quería que ellos con sus labios confesaran quién era Él. Porque a través de la confesión de nuestros labios es que inicia el camino a nuestra salvación. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Así es como se logra la salvación. Así es como se logra la salvación. Confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y dése cuenta, para Jesús, el hecho de darle la salvación a aquellos que lo siguen es más importante que cualquier otra cosa. En la clase pasada meditábamos cómo vienen unos hombres y por el techo le bajan a un paralítico. Jesús, cuando mira al paralítico, usted, así dígame una cosa, entre usted y yo, ¿qué piensa usted que necesitaba el paralítico? ¿Qué cree usted que ahí está el hombre acostado en una cama, que se lo han bajado por el techo? Ese hombre no puede caminar, ese hombre no se puede mover. Allí está. No sé ni cuántos años lleva ese hombre así, pero ahí está ese hombre, enfermo, es un paralítico. ¿Qué es lo que ese hombre necesita? Obvio, nosotros lo vemos y para nosotros es obvio. Para nosotros lo que ese hombre necesita es sanidad, ¿verdad? Y Jesús lo ve. Y cuando Jesús lo ve, Jesús se da cuenta que ese hombre no necesita sanidad. Ese hombre lo que necesita es el perdón de sus pecados. ¿Y qué hace Jesús? Lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados, pero te me quedas paralítico, porque si te doy tu movimiento, si te sano de esa parálisis, es capaz que te perdes. ¿Se da cuenta? Porque Jesús viene y lo único que le dice es, viéndolo Jesús, le dice: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús sabía. Mire, por esa razón usted ahí medite, ¿verdad? Porque muchas veces no recibimos, porque muchas veces suceden cosas así en nuestras vidas que no entendemos, y todo eso sucede por una sola causa, que Jesús lo que busca, que Dios, el propósito principal de Dios es que nadie se pierda y que todos sean salvos, y va a usar todo cuanto esté a su alcance para que aquellas personas que le aman, que le temen, que le buscan, que se esfuerzan por hacer su voluntad, sean salvos. Mira al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y empiezan a murmurar las personas que estaban alrededor, que no creían en Jesús, empiezan a murmurar. Y a causa de ellos que estaban murmurando es que Jesús le da la sanidad a ese paralítico. Viene Jesús y les dice: ¿qué es más fácil decirle? Porque ellos empiezan a decir: ¿quién se cree que es? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Jesús le pregunta a ellos. Y yo le pregunto a usted: ¿usted qué cree que es? Usted que me escucha, ¿qué cree que es más fácil? Llegar con alguien que está bien enfermo, muriéndose en una cama, y decirle a esa persona: tus pecados te son perdonados, o sanar a esa persona. ¿Qué será más fácil? Vea usted cómo nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque nosotros cuando vemos esta situación pensamos que es más fácil decirle: mira vos, tus pecados te son perdonados, y dejarlo ahí, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Sí, para nosotros como hombres comunes y corrientes sí es más fácil hablar que hacer algo, pero para Dios fue más difícil tener la autoridad de perdonar los pecados. Para nuestro Dios Jesús fue más difícil tener la autoridad para perdonar pecados que sanar, porque el poder de hacer obras milagrosas estaba en Él. El poder de hacer obras milagrosas era tan normal en Jesús que aquella mujer que tenía flujo de sangre se mete entre todos y ¡pau! Le toca el borde de su manto. Solo lo tocó y fue sana. Imagínense, en Jesús se movía un gran poder. Para Jesús era muy fácil venir y decirle: levántate de esa cama, sé sano, que perdonarle los pecados. Porque para perdonar pecados Jesús tuvo que presentarse delante de la cruz del Calvario, presentarse en sacrificio, morir, ser latigado, ser torturado y después de eso morir en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta, verdad? Pero para nuestro Dios, el que una persona reciba el perdón de pecados, reciba la salvación, es mucho más importante que cualquier otra cosa.
Usted puede pensar que usted necesita esto, usted puede pensar que usted lo que necesita es más dinero, usted puede pensar que lo que usted necesita es un trabajo más, me decía alguien. Yo le decía a una persona, a una cocinera, que la vi en el seminario, ¿y qué tal? Le digo, ¿usted asiste a esta iglesia? No, me dice, yo voy a tal otra iglesia. Así le dije yo. Mi pregunta que le hago siempre para ver si alguien realmente es lo que dice que es. Así, ¿a qué iglesia asisten? A tal iglesia. Ah, qué bien. Y fue el domingo pasado a la iglesia. Ah, no pude, fíjese, porque tuve que trabajar. Oh. ¿Y el anterior a ese? No, es que fíjese que mis horarios. ¿Y qué día va usted a la iglesia? Ahorita no he podido ir porque fíjese que tengo trabajo aquí, allá. Entonces usted necesita que Dios le recorte algo de su trabajo para que tenga tiempo de buscarle. No, yo lo que necesito es más trabajo. Usted podría pensar que usted lo que necesita es dinero. Usted podría pensar que lo que usted necesita es salud. Usted podría pensar que lo que usted necesita es esto, aquello, un carro, una moto, más ropa, etcétera. Usted puede pensar que lo que usted necesita son tantas cosas. Pero a los ojos de Dios, lo que usted y yo realmente necesitamos es la salvación de nuestra alma. Y cuando Jesús ve al paralítico, sabiendo Jesús que no había nada más importante que darle la salvación a esa persona, le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí lo deja. Quizás, digo yo, nuestro Señor Jesucristo tanteó que si le daba la sanidad a este hombre se iba a perder en el mundo, en delitos, en vicios, porque si este hombre lo que necesitaba era perdón de pecados, era porque este hombre era un pecador. Y aunque él estaba ahí, que no se podía mover a causa de la parálisis, seguramente en su mente ya había matado a